Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Grace de la Cruz Rodríguez y soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma del Carmen, Campus 3. El tema que hoy les voy a presentar es tipos de evaluación sensorial de la materia Evaluación Sensorial de los Alimentos, impartida por el profesor Joaquín José Parra Pérez. Espero y les sirva la información. El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades organolépticas de los alimentos. La evaluación sensorial es innata en el hombre, ya que desde el momento que se prueba algún producto se hace juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe y reconoce sus características de sabor, olor, textura, etc. Se hace referencia principalmente a si existen o no diferencia entre dos o más muestras o productos. Se trata de describir y medir las diferencias que se pueden presentar. Y por último, se pretende conocer el grado de preferencia, de gusto o disgusto y de satisfacción que pueda presentar un panelista por un producto determinado. A través del análisis sensorial y de cada una de las pruebas, permite tomar decisiones sobre el producto a evaluar. Es por ello que es vital conocer los elementos que conforman cada uno de ellos para llevarlos a cabo de manera correcta y así tener éxito en el producto. Las pruebas sensoriales son empleadas en la industria de los alimentos. Uno de los aspectos de mayor importancia para la obtención de resultados confiables es la selección de pruebas sensoriales adecuadas a los objetivos. En la práctica se ha comprobado que este es uno de los aspectos en el cual más confusión ha existido y existe, y para facilitar la comprensión de los tipos de pruebas sensoriales, estas las clasificaremos en dos grandes grupos, pruebas analíticas y pruebas afectivas, que estas también a su vez tienen una subclasificación en discriminatorias y descriptivas. Empezaremos por las pruebas analíticas discriminativas, que estas consisten en comparar dos o más muestras de un producto alimenticio, en donde el panelista indica si se percibe la diferencia o no. Además, se utilizan estas pruebas para describir la diferencia y para estimar su tamaño. Estas están divididas en pruebas de diferenciación y pruebas en sensibilidad. Las de diferenciación se utilizan para comparar entre 2 y 5 muestras a la vez. Comparación de pares, prueba de dúo-trío y prueba triangular. Para comparar más de 5 muestras se utilizan pruebas de escalar, de control y pruebas de ordenamiento. Empecemos por describir lo que es una prueba de pares. Esta se presenta a los panelistas dos muestras del producto alimenticio a evaluar, preguntándole en el formulario sobre alguna característica que se esté evaluando del producto, como lo puede ser cuál de las dos muestras es más dulce o más insípidas, cuál de las dos muestras es más dura, cuál de las dos muestras es más ácida, etc. Tenemos algunos casos en los que se aplican, que son en la identificación de diferencias sobre alguna característica predeterminada, en la evaluación de preferencias, con el fin de conocer si existe preferencia por alguna de las muestras, también en el entrenamiento y control de jueces entrenados y para mejorar la formulación de algún producto. Prueba de dúo-trío. Para esta prueba se presentan a los panelistas tres muestras simultáneas, una de ellas está marcada como muestra de referencia con la letra R y dos muestras están codificadas. Algunos de los casos en los que aplicamos esta prueba es en la identificación de diferencias entre los productos, uno de los cuales representa una referencia. También se emplea en el control de calidad siempre y cuando los panelistas conozcan muy bien las características de referencia. También la empleamos en el desarrollo de nuevos productos, para cambiar tecnología y reducir costos, para la selección y entrenamiento de catadores. También la podemos utilizar para medir el tiempo de vida útil de los productos y para combinar formulaciones. En la prueba triangular consiste en presentarle a los panelistas simultáneamente tres muestras codificadas, de las cuales dos son iguales y una de ellas es diferente.
Tenemos casos en los que lo aplicamos, por ejemplo, en la identificación de diferencias muy pequeñas entre dos productos alimenticios. Las diferencias pueden ser sobre una característica particular o sobre un conjunto de características. También la podemos emplear para el entrenamiento y control del panelista, cuando se cuenta con un número pequeño de panelistas o cuando no están bien entrenados. En la prueba de ordenamiento, para la prueba de ordenación se utiliza cuando se presentan varias muestras codificadas a los panelistas. Tenemos en los casos en los que se aplican, es útil cuando una de las muestras son preclasificadas para análisis posteriores, para el desarrollo de nuevos productos, para medir el tiempo de vida útil de los productos. También la podemos utilizar para la selección y entrenamiento de catadores, para mejorar el producto y para cambiar la tecnología. En la prueba de tipo escalar es una de las empleadas en los paneles de evaluación sensorial. Se emplea cuando se quiere determinar si existe diferencias entre unas o más muestras con respecto a un control y para estimar el tamaño de las diferencias. Es útil en situaciones en que la diferencia es detectable, pero donde el tamaño de la diferencia puede afectar las decisiones al tomar, en el control de calidad y en los ensayos de vida útil. Ahora hablaremos sobre las pruebas de sensibilidad. Estas se emplean para el entrenamiento de panelistas, en donde se determina la habilidad de cada uno de los panelistas para el reconocimiento y percepción de los 4 sabores básicos. Estas pruebas se clasifican en prueba de umbral de detención y prueba de umbral de reconocimiento. El objetivo de las pruebas de umbral es registrar las intensidades percibidas y aparecidas de un estímulo proporcionado. Se basa principalmente con la detección y el reconocimiento del estímulo o del cambio de intensidad. El umbral de detención consiste en presentar al catador una serie de muestras o soluciones que contienen diferentes diluciones de cada uno de los sabores básicos, desde concentraciones de 10 a 0 hasta 10 de 10. El catador debe probar cada una de las muestras hasta que detecte o perciba algún sabor específico. En este momento debe anotar el número de la muestra y esta prueba se debe realizar por lo menos 3 veces. En el umbral del reconocimiento, esta prueba consiste en presentar al catador una serie de diluciones acuosas de sabor básico, en donde debe probar cada una de las muestras o diluciones hasta detectar el sabor y continuar probando hasta reconocerlos. Casos en los que se aplica son en los umbrales de detección y reconocimiento y se emplean básicamente para la selección de catadores o panelistas o entrenamiento de catadores. En las descriptivas, estas pruebas permiten conocer las características del producto alimenticio y las exigencias del consumidor. A través de las pruebas descriptivas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto contenga los atributos para que el producto tenga mayor aceptación por el consumidor. Se utilizan para describir las diferencias entre muestras durante los estudios de calidad o para definir los atributos y parámetros que más influyan en la calidad sensorial. En la escala de atributo, estas pruebas permiten evaluar los atributos de un producto alimenticio. Se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo, para posteriormente evaluar su aceptación por parte del consumidor. Esta, a su vez, se dividen en 2, escala de categorías y escala de estimación y magnitud. En la evaluación sensorial a través de escalas, consiste en que los panelistas respondan a cada uno de los atributos sensoriales ubicando su valoración sobre una escala gráfica anclada en los bordes. A través de esta prueba se puede evaluar el color, la intensidad de los sabores básicos, la viscosidad, la adhesividad, entre otras. Estas las podemos emplear en la elaboración de nuevos productos para mejorar o igualar a los productos de la competencia, para cambiar formulaciones, control de calidad, para medir el tiempo de vida útil de los productos, para el entrenamiento de panelistas, entre otros. En la prueba de la estimación de la magnitud se emplea para estimar diferencias en una característica determinada, aunque se emplea en estudios de aceptabilidad o hedónicos 11. Esta prueba consiste en presentar a los panelistas 2
o más muestras codificadas con concentraciones diferentes y una de referencia. En el análisis descriptivo tenemos el perfil de sabor. Este tipo de pruebas requiere la participación de catadores expertos capaces de identificar y evaluar la intensidad de los olores y sabores simples que puedan componer el producto. Durante el análisis descriptivo se evalúan los siguientes aspectos: la identificación de los componentes simples, de las características organolépticas a evaluar, la determinación del orden en el que se perciben los componentes, la asignación de los valores correspondientes a la intensidad con que se perciben los componentes simples en la mezcla y la evaluación del regusto o persistencia. También encontramos la asignación de la puntuación a la impresión general. En el perfil de textura, la textura describe de un alimento teniendo en cuenta las etapas de su ingestión: inicial, al primer mordisco, intermedia, durante la masticación y al final después de la masticación. Se evalúan por separado las características mecánicas, las geométricas y otras, que son la relación grasa-agua. Ahora bien, el análisis cuantitativo, este surge por la necesidad de perfeccionar los métodos descriptivos existentes. Con este se obtiene una información completa sobre la calidad sensorial de un producto, en tanto que los perfiles solo brindan información sobre la característica de que se trate, lo que limita al catador a evaluar solo una característica, cuando es el conjunto de todas ellas, sabor, texturas y otra, lo que conforman la calidad sensorial del producto. El procesamiento estadístico es muy similar al de las pruebas de perfil. En las pruebas afectivas, son pruebas en donde el panelista expresa el nivel de agrado, aceptación y preferencia de un producto alimenticio. Puede ser frente a otro. Lo más importante en estas pruebas es la selección de un grupo de degustadores representativos de los consumidores. Por lo general, se requieren grupos grandes de individuos, más de 200 aproximadamente, aunque en algunos casos se realizan pruebas tentativas con grupos reducidos de consumidores, generalmente trabajadores de la institución que realiza la prueba. Como mencionamos en un principio, estas se dividen en dos: afectivas discriminativas y afectivas descriptivas, y posteriormente cada una de ellas tienen una subclasificación. En las de aceptación, la presentación de las muestras es igual a la prueba de la diferencia simple, solo que aquí las respuestas posibles son aceptación o rechazo. En las de preferencia, la presentación es semejante a la de la prueba pareada de diferencia, solo que aquí se solicita a los catadores que señalen la muestra que prefieren. Entre ellas tenemos la preferencia pareada. En esta prueba se le presenta al panelista dos muestras codificadas y se le pide que cuál de las dos muestras prefiere, y para que sea más representativa se le puede pedir que exponga sus razones sobre la decisión tomada. Para este tipo de pruebas se requiere de por lo menos 50 panelistas. La ventaja de ellos es que es fácil de organizar, no produce fatiga en el panelista, es fácil de realizar y el análisis estadístico es rápido, no requiere repetición. Una de las desventajas de ellos es que se obtiene poca información, alta probabilidad de error, magnitud de preferencia y la razón de la preferencia no se conoce. Dentro de las escalas tenemos las escalas de caritas, que son de gran utilidad en aquellos casos en que el valor cultural de los encuestados es muy bajo o variable. Se emplea en pruebas masivas por su simplicidad. Esta consiste únicamente en darle a la persona una escala de caritas que va como muy feliz a muy triste, esto dando a entender si gusta o disgusta. Dentro de las escalas también está la hedónica, que es la más popular de las escalas afectivas. Generalmente se utilizan las estructuradas de 7 puntos, que van desde me gusta muchísimo hasta me disgusta muchísimo, pasando por ni me gusta ni me disgusta. Otra de las escalas es de acción.
Los valores de esta escala están representados por términos que indican la acción que pudiera motivar el producto en el consumidor. Por ejemplo, lo comería siempre, no lo comería nunca y otras semejantes. También tenemos la ordinaria. Se utiliza para evaluar comparativamente la preferencia entre varias muestras, unas con respecto de las otras. Se los solicita a los consumidores que ordenen las muestras según su preferencia de menor a mayor. Más semejante al caso de las pruebas analíticas, se realizan pruebas descriptivas con consumidores. Generalmente se trata de pruebas descriptivas simples. En estos casos es muy importante el papel que desempeña el encuestador y el diseño adecuado del posterior procesamiento estadístico de los datos para que los resultados de la encuesta sean válidos. El análisis de los resultados se realiza con la ayuda de una microcomputadora mediante técnicas de estadística multivariable. Podemos concluir que es de suma importancia el análisis sensorial, ya que nos es útil para evaluar la calidad de un alimento, ya que se enlaza el proceso del producto con el control de calidad para brindar conformidad al producto y a las personas que llegan a consumir dicho producto. Es importante tomar en cuenta que no cualquier persona puede hacer el análisis, ya que deben contar con ciertas habilidades sensoriales para tener la menor posibilidad de errores. Es por ello que conocer los tipos de evaluación sensorial nos da las pautas necesarias para elegir tanto evaluadores como tipos de prueba para los diferentes alimentos.